Hola, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado que ya es de casa, Pepe Galván. Y vamos a hablar un tema pues muy interesante de cómo, una entrevista de cómo él llegó a ser esta persona que se dedica hoy a la tanatología, que le encontró pues, digamos, como este sentido o esto a lo que se quería dedicar, que lo llevó y que nos cuente un poquito de su historia. No los quiero alargar mucho la presentación para que podamos disfrutar esta entrevista. Y con ustedes, aquí agregamos al escenario a Pepe Galván, desde la Ciudad de México. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carmelita? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, ya de casa, ya colaborando de tiempo con este proyecto. Qué bueno que se sigan manteniendo estos espacios de estado de conciencia, de invitar a tocar temas que a veces no nos atrevemos. Y hoy, bueno, compartir un poquito más de la parte personal. La verdad que muchas gracias. Y ya saben, antes que otra cosa, denle like si están en YouTube, suscríbanse, comenten, porque hay que alimentar el algoritmo. No nos cuesta nada. Exactamente. Y No sé, se para me bloqueó un poquito. quienes creamos contenido, la verdad es que es de gran ayuda. Y sí, desde la Ciudad de México, los saluda su amigo Pepe Galván, entrenador emocional, tanatólogo, para construir un duelo sano con una verdadera recuperación. Doy asesoría tanatológica a personas en proceso de duelo después de una pérdida significativa, imparto talleres presenciales y en línea y soy conferencista inspiracional para empresas, colegios e instituciones en este tipo de temas, en este tipo de educación. Colaboro con esos pensamientos oscuros que nos hacen creer que no tienen fin. Sin embargo, descubrí esta fórmula, esta forma de transformar el dolor de la pérdida en poder para resurgir y darle un nuevo propósito de servicio y atender estos cambios que la vida nos da. Por eso el día de hoy puede sonar un poco raro, el luchador a tanatólogo, sí, porque la vida va cambiando, mi querida Carmelita. Así es. Y sí, fíjate que yo creo que sí llega un momento que todos pasamos en esta vida que nos hace un clic, que les digo yo, que nos damos cuenta de que solo tenemos una vida y que es importante, pues, a qué nos vamos a dedicar, si estamos a gusto con lo que estamos haciendo, si estamos felices. Entonces, ahí, aunque suene muy romántico, como dicen, no sé, pero sí le encontramos, a lo mejor alguien le llama a propósito, una guía o algo en que irnos. Y pues sí, es como extremo decir de luchador a tanatólogo, porque pues ahora sí que la lucha libre es algo muy, diferente a tanatología, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando me dijiste, ay, es que era luchador, y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no te visualizo como un luchador? ¿Y cómo fue esa etapa para ti? ¿Usted la disfrutaste? ¿Cómo llegaste? Muy disfrutable. La verdad es que caemos en esta creencia, en esta trampa del propósito de vida. Hay un montón de posteos en redes sociales con este rollo de que encuentra para qué eres bueno y dedícate a eso y nunca vas a trabajar en tu vida. Es una vil mentira. La verdad es que hay que encontrar un propósito para este momento de vida. No somos los mismos a los 20 que a los 30, que a los 40, mucho menos que cuando éramos niños. Entonces hay que darle un propósito a cada etapa. Para mí la etapa del ring, de la lucha libre, fue darle un gusto, fue darle salida a un sueño frustrado de niño y de juventud, que cuando yo dije en mi casa quiero ser luchador, me dijeron, estás loco, te vas a morir de hambre, vas a acabar lisiado, estudia para que tengas un buen trabajo y te jubiles de ahí. Entonces fue un sueño que llegó
20 años después, hay gente que podría decir 20 años tarde, no, para mí llegó en el momento justo, porque vino este sueño despierta a los 9 años más o menos, hace un par de años lo comenté con el maestro Blue Panther, una entrevista que le hicimos en la radio. A los 9 años a mí me llevó mi padre a la desaparecida Arena San Lorenzo y vi a Blue Panther y al Mosco en la Merced, saludos a los dos maestros, en la Estelar. Lo que vi ese día despertó esa chispa en ese niño, en ese Pepito de aquellos años, de decir yo quiero dedicarme a esto, pero cuando lo expuse en casa fue un no rotundo, estudia y ponte a trabajar. Y pasaron esos años de escuela y demás, me dedico a la contabilidad, estudio contabilidad por cuestiones igual de seguir mandatos familiares, ¿no? Porque mira qué bien le va a tu tío, es el contador de tal o cual compañía, mira qué bien a tu primo en la ESCA, ¿cómo tú no? Sí, o sea, totalmente. Pues ni modo, métete a contabilidad, terminé, cumplí el mandato familiar, entrégame un logo, y haces lo que quieras. Falso de todas falsedades, porque entregué el título de profesional técnico en contabilidad, porque aparte me exigía que era años en el mundo corporativo como contador. Tuve también grandes maestros en la contabilidad, en las empresas donde estuve trabajando, pero pasaron muchos, pasaron un poco más, 18 por ahí, y aquí no se escucha. De Mil Máscaras, siempre me llamó mucho mi atención, obviamente influencié con ello a mis hijos, y un día mi hijo me dice que si lo dejaba. Yo empiezo a hacer amistad con el instructor, con Starcross, y le platico de este sueño, y me dice, oye, pero ¿por qué a tu chavo le gusta la lucha libre? Le platico de este sueño, de esta visión con Blue Panther y demás, y me dice, si te comprometes a trabajar, ¿qué edad tienes en aquel entonces? Yo te ayudo a debutar. Es que a mí me sorprendió mucho, porque ya a esas edades yo ya me daba como por viejo, me tengo cumpliéndome estas ganas de hacerlo, pero dije, órale, va, me metí duro a entrenar, no fue fácil. Yo me acuerdo que mi primer entrenamiento y la otra mitad en los baños del gimnasio, saludos a la banda del ABC Gym, al maestro Alexander Weiss, y la otra mitad fue vomitando, pero bueno, me comprometí, iba yo a la oficina, regresaba de la oficina a entrenar y llegaba molido en la noche aquí a la casa. Pasaron esos 3 años y un buen día nos dice,
vayan preparando un diseño, vayan preparando un nombre, porque en un par de semanas tenemos el primer evento con el cuadro que ya teníamos formado, chavos muy jovencitos, muy comprometidos, habíamos 2 madurones, Xucoal, serpiente de fuego, Roquis Balboa de ese gimnasio, era un par de casi treintones entrenando con los chavos, y pues bueno, nos preparamos, llega ese primer evento, aparece en mi vida esta imagen, aparece el Black Rider, ¿no? El jinete negro, hicimos esto, que muchos años después, ahorita que lleguemos a esa parte de la transición a tanatología, yo empecé a ver cosas que ya me avisaban. Llega esto, pensamos que íbamos como todos los primeros, los debutantes, en la de calentar lona, en la de hasta abajo. Las primeras. Sorpresa, nos dicen, la verdad es que son muy buenos. Sí, no, ¿saben qué, chavo? La verdad es que son muy buenos, ya nos habían hecho una visoría, van en la tercera, van en la preestelar. Ok, perfecto, pensamos que íbamos a telonear para el talento local o algo, y nos vamos enterando ya ahí, creo que el profe lo hizo con esa intención de que no nos voláramos o no nos pusiéramos nerviosos. Nos dicen, van como preliminaristas, en la estelar va Octagoncito y Mascarita Sagrada. Ay, acabo de ver a Mascarita Sagrada, fin de semana. Casualmente el fin de semana. Pues ya figurones. Me acabo de ver a Mascarita Sagrada. Figurones en aquella época de la AAA, pues la verdad es que a mí se me cayeron los calzones del equipo, porque dices, ay, güey, es un compromiso bien grande telonearle sí. a esas figuras, ¿no? Nos fue muy bien, fue la primera vez que estuvimos como profesionales, y de ahí paramos los próximos, después de eso, los próximos 6, 7 años, oportunidad tras tener el chance, para mí, tener el chance de conocer a Guerrero, al mismísimo Blue Panther, a sus hijos, que también empezaban con estas carreras, hoy son figurones del Consejo Mundial de Lucha. Y muy reconfortante para ese Pepito, para esa caricia a mi niño interior, de decir, lo logramos, pero naturalmente, como era de esperarse, yo tenía muy claro que para llegar a las grandes ligas lo que me faltaba era tiempo. Esta es una carrera, la lucha libre es una carrera de muchos años, sí. Y era lo que yo no tenía. Algo que sí tenían mis niños, les decía yo, que tenían 14, 15 años entrenando, pues algo que yo ya no tenía, 10, 15, 20 años por delante, pero me di ese gusto. Aquí viene una reflexión, que aquí es donde aparece la parte, no dejes tus sueños ajustes a tu momento de vida. Yo sabía que no iba a llegar a la México, que no iba a llegar a las grandes empresas, pero me di ese gusto de ser, yo me puse el técnico más rudo, esta fue mi máscara como rudo. Es buen término ese término. Si pueden apreciar, sí, hay una calavera, ¿no? Que es el símbolo de la tanatología. ¿Sí? Sí. Todavía ni siquiera aparecía ese nuevo propósito de vida en mí, de vida en ese momento, hasta que, bueno, tengo una lesión fuerte de ligamentos de la rodilla derecha y se terminó la lucha libre. Viene esa pérdida de ese sueño, de algunas capacidades en aquel momento, capacidades motrices, y me dice mi entrenador, me dice Starcross, a ver, ¿prefieres caminar bien
o seguir en esto, con fuerte. opción a que se cumpla la profecía que te dijeron en tu casa de quedar lisiado. Tú eliges, es tu decisión. Yo como profesor, yo como tu entrenador, te diría hasta aquí. Es momento de parar. Y la verdad es que dije, sí, tiene toda la razón, ¿no? Y incluso me acuerdo que me decía él, tú tienes tu profesión, tienes tu trabajo como profesionista, no vives de esto, fregados los que vivimos 100% de esto, pero creo que es momento de parar. La verdad es que fue una pérdida muy, muy, muy terrible para mí, por la inversión de tiempo, de esfuerzo que requirió, pero sí dije, pues hasta aquí. Todavía ni siquiera, te digo, aparecía la tanatología, seguir trabajando. Encontré refugio en el dolor de esa pérdida, en la comedia, porque igual un buen día, después de rehabilitarme, siguiendo en el trabajo godínez, me invitan a ver un show estandopados, ¿no? Y me acuerdo perfecto, Jürgen y Gon Curiel y Mauricio Jalife en el escenario. ¡Qué padre! Yo en la depresión total de que ya no podía entrenar, ya no podía luchar, ya me había vuelto a lastimar tratando de seguir entrenando, ¿no? Ya no para luchar, sino para mantenerme en forma, y me lastimé un par de veces más, ya no tan fuerte, pero ahí fue donde dijimos, basta ya. Voy a esa función porque todavía pues necesitaba yo alegrarme un poco la vida, y lo que vi, me pasó un poco lo que sucedió con Blue Panther muchos años atrás. Lo que vi en el escenario, dije, oye, qué padre, qué bonita catarsis, yo quiero aprender a hacer eso. Y me acerqué a Jürgen, que fue mi profe de stand-up, saludos al ex gordo Jürgen, y igual me preparé mis primeros 5 minutos de rutina, luego 10, luego 15, y anduvimos un rato igual en muchos de los mejores lugares de aquí de México, el Bataclan, el Cuevón y demás. Saludos a toda esa banda y patrocínenos. Invítenos a la próxima que vayamos para allá. Sí, invítenos a la próxima. La verdad es que fue una muy buena catarsis al momento triste de esa época, pero había muchos excesos en ese medio. Digo, en la lucha libre también los hay, sí, pero creo que aquí más, ¿no? Hay mucho acceso a desvelarse, a los tragos, a aguantar un ritmo de vida de desvelarte jueves, viernes y sábado, y todavía sí, no cualquiera aguanta. Porque yo seguía a godines, ¿no? Yo llegaba a veces en vivo a godinear. Entonces hay muchos excesos, hay mucha facilidad de gancharte al trago, totalmente. Al ego, hay muchos egos ahí, y entonces con eso en puerta, pues también yo pierdo un poco el piso, me enfrasco en una relación que no debí, un romance de oficina que no debería haber pasado, y pues vienen las pérdidas fuertes. Ahora sí vamos a entrar a lo duro, ¿no? Venía a la parte medular de aquí. Físicas de un... Sí, o sea, venía yo de la pérdida de la capacidad física, del sueño de niño, lo tapé con comedia, como muchos seguramente, díganos en los comentarios. Hay gente que a veces tapa su dolor con un chiste, sonriendo, ¿no? Haciendo como que no pasa nada, o lo que sucedió en la comedia. Empiezas a tapar con adicciones, con trago, con desveladas, con relaciones destructivas, y naturalmente esto en algún momento te hace tocar fondo. No les voy a decir que no lo hagan, porque al final cada quien tenemos que fondear en nuestro momento, pero viene un fondo, vienen las pérdidas duras, familia, trabajo,
el status quo de la vida familiar, ¿no? Lo mueves todo. Se pierde el trabajo, la estabilidad económica, se pierde la profesión a la que no había yo querido dedicarle tanto, pero ya le había dedicado 20 años y ya estamos aquí hablando de entrados a los 40, más o menos, 40, 39, 40 años, y entonces ya fue difícil también enfrentarme a la realidad de la falta de oportunidades laborales después de los 39, 40, por más preparado, por más experimentado que estés, y viene ese fondo, o sea, viene ese fondo de alcohol, de tristear, de depresión y demás. Y entonces ahora sí viene lo que les decía yo ahorita, toda esta tormenta de... Sí. Que lo comentes y sí es algo que quiero destacar porque curiosamente yo también he estado en shows de stand-up, o sea, me ha tocado convivir eso, y sí miro mucho que, por ejemplo, está muy tematizado, por ejemplo, de que, no sé, es un ejemplo, ¿no? De que la gente, ay, estoy gordo y me voy a reír de los gordos, o estoy divorciada y me voy a reír de las divorciadas, sí, pero sí, he notado mucho eso digo, por una parte está bien, como digo, reírse a un cierto punto, tomarlo como comedia, pero pasarlo, no, pero es muy importante este punto que tomas y que abres tu corazón, es decir, ¿sabes qué? O sea, lo estaba tapando, pero no lo estaba trabajando. ¿Y qué me lleva a esto? Porque sí es cierto, o sea, algo que se mira tan inocente, porque es divertirte haciendo comedia, y es verdad, te lleva a una vida de desvelo, en caso de que si tomas o ya no tomas, agarras el vicio y el desvelo y el vicio, descuidas tu familia, o sea, mucha gente no lo reconoce, pero sí es cierto, al final del día a día luego los ves solos, o sea, o solas. Digo, es una decisión personal, pero, o sea, qué bueno que abra su corazón y dice, ¿sabes qué? Yo pasé esta etapa donde reírme, digamos, querer hacer como de lo que me estaba pasando algo chistoso, pues realmente el trasfondo no era nada chistoso, ni terminó en algo divertido. Mira, lo que pasa que es justo un mecanismo de defensa nada más, pero Sí. no lo estás haciendo consciente. Y ojo, también ahí hay una trampa, porque lo que tú le digo, yo ahora con los conocimientos, con la experiencia que hay de la tanatología, ya son 7 años, 8 voy a cumplir de ejercerla, te das cuenta que eso que dices como comedia es lo que le estás mandando a tu cerebro. Entonces parece muy chistoso, soy divorciada y me burlo de las situaciones de los divorciados, pero es más estar alimentando ese dolor o estar alimentando ese rencor hacia tu cerebro. Es un poco la gente que hace mucho esta comedia de éramos muy pobres, somos muy pobres, y después dices, oye, ¿por qué nunca has salido de ahí? Pues porque De te esa lo estás condición. repite y repite y repite, ¿no? Afortunadamente ahorita ya se hace una comedia más fina, más hacia algunos Sí. estados de conciencia, pero bueno, en aquel momento fue mi tablita de salvación, el stand-up de la pérdida de capacidades físicas de ese sueño de niño, pero trajo adicciones, trajo desvelos, trajo ego, ¿no? Sobre todo el ego, que fue lo que me lleva, como te digo, a buscar una relación que no se debía, que es destructiva, por una cuestión que hoy entiendo, que se llama atracción por aproximación, porque ni siquiera es Sí. que te hayas enamorado, es que empiezas a pasar tanto tiempo con la gente que dices, ay, pues Lupita, la de las copias no está tan mal, ¿no? Y en mi casa, Lupita, la de las copias, me dice, qué bonita corbata, licenciado, y en la casa mi vieja me dijo, así te vas a ir, ¿no? Y No entonces trajiste tomas las eso, tortillas, se te olvidó la leche y la Lupita pues sí, en el trabajo de que, ay, ¿cómo está? Qué bien se ve hoy. O sea, sí es cierto, es sí, por una bien, qué convivencia. guapo, Sí, sí, es, es, claro. es, Y entonces, bueno, viene todo este cúmulo de pérdidas, pierdo familia, al ratito trabajo, casi como efecto dominó, ¿no? se te Familia, fue. trabajo, unos meses después muere mi padre,
Entonces vinieron así pérdidas cabronas. Hoy sé que se llaman duelos superpuestos, que yo estaba negado a trabajar, pero viene este cúmulo de pensamientos oscuros, de pensamientos duros, de pensar incluso en terminar con mi vida en algún momento, y ahí fue donde dije, espérame no, porque hay que buscar la raíz de esto. Y claro, tengan mucho cuidado porque cuando estamos así tan vacíos, nos queremos llenar con cualquier chingadera. Y entonces es muy fácil caer en las manos de influencers jugando a terapeutas, de libros de autoayuda que no ayudan a nadie, de estos famosos coaches, ¿no? Que en algún momento todo mundo era coach de algo, ¿no? Sí, Y ahí sí. lo relacioné un poco gracioso y unos años atrás. Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte, porque sí, como muchos de nosotros, caí en esas estafas emocionales, ¿no? Cursos que te regresan a tu ex en 7 días, no va a pasar menos en 7 días, No. y hoy la gran pregunta sería, ¿y para qué chingados quieres que regrese si ya está feliz con alguien más, ¿no? Me leíste el pensamiento de como para qué, digo, como dicen, para atrás ni para agarrar Sí, piada, ¿no? O sea, no. Sí, 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 pues es que sí, también, pero lo caemos en eso, platicábamos, estás tan vacío que lo que te llega, sí, lo platicaba el otro día en una ajá, capacitación que estamos teniendo en mi trabajo, es un programa de la fundación de Carlos Slim, y hablaba eso de que cómo el hacer las cosas bien no es nada fácil, o sea, el camino al cielo parece un infierno, ¿por qué? Porque te tienes que poner límites, porque tienes que tener la voluntad de hacer las cosas, debes de decir, ay, bueno, sí tengo esa libertad, pero ¿cómo utilizo mi libertad que no sea libertinaje? Entonces, pues no está tan fácil. Y el camino al infierno, pues está bien rico. ¿Por qué? Porque te comes todo lo que te gusta. O sea, y no nomás me refiero a comida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues está como dices, la crush de hace 30 años de la secundaria y te dice, ay, hola, ¿cómo estás, guapo? Y pues en tu casa no te dicen guapo, pues, o sea, pues sí, pero pues la crush de hace 30 años no te tiene todos los días. O sea, y viceversa, pero pues, mira, o sea, es que sí, y es justo eso, o sea, estamos tan vacíos, sí, ¿no? Que que lo nos llenamos de lo llenamos que de sea. cualquier chingadera. Relaciones destructivas, esa persona que no conviene, pero muchas veces Totalmente. este dolor no es la pérdida, más bien es la ganancia que viene después, Sí, porque sí. justo después de cagarla, después de fondear, después de llegar con gente que si no tenía yo un problema me lo generaron, Sí, fue donde sí. dije, a ver, espérame, hay que encontrar un camino seguro, hay que encontrar un camino serio. Y llego por primera vez con mi primer terapeuta, ¿no? Con mi primer psicólogo, y empezamos a llevar el proceso, pero después ya no me servía. ¿Por qué? Porque nos volvimos amigos. Entonces Sí ya era pasa. platicar como platicar con un compa, y ya no le estaba yo sacando provecho a eso. Pero en la plática con él, y por todo lo que se reveló ahí, él me dice, oye, es que tú tienes un perfil de ayuda y tienes una visión muy particular de la vida y de la muerte. ¿Por qué no estudias tanatología? Ok. Ah, caray, a ver, ahí como Ludovico, ah, caray, eso sí me interesa. Platícame. Empiezo a investigar, sí, claro, empiezo yo a investigar por mi cuenta qué onda Sí. con la tanatología, dónde estaba la mejor escuela en la Ciudad de México, y entonces llego a la Asociación Mexicana de Tanatología, y ahí me cambia la vida, porque a través más que de la terapia y demás, a través de la tanatología, fue donde realmente
aprendí cómo explorar esos sentimientos profundos, ese vacío, cómo gestionar mejor esos pensamientos, porque recuerden que la tanatología viene de la psiquiatría. La madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, era una neuropsiquiatra. Okay. Entonces, viene de ahí, exploras tus pensamientos, pérdidas que les acabo de platicar, que había yo perdido con mis trascendidos, ¿no? Mis muertos, que había yo perdido con estas ideas que había, porque recuerden que no solo mueren las personas, ahí también fue donde entendí esto. Mucha gente cree que la tanatología es para cuando se murió mi abuelito o mi papá y tenemos que velar a alguien y hay que ir a una casa funeraria, no, porque también se nos mueren sueños, como el sueño de niño, de la lucha libre, se nos mueren relaciones, como se murió en aquel momento el matrimonio, esta relación, este enamoramiento, se mueren también creencias, ideas, expectativas que hay que dejar morir. Cuando yo hice mi última entrevista para un posible empleo, tuve que dejar morir la expectativa de volver a emplearme, ¿no? Y fue una epifanía, porque yo llegué a una empresa a la entrevista y era el único güey de traje y corbata en una empresa donde todo el mundo estaba vestido casual y eran puros pinches chavos en sus 20s, 25 y yo doblándoles la edad, ¿no? Entonces ahí es donde hay que dejar morir esto. Y entonces a veces vemos la muerte como la gran tragedia, ¿no? El final de la vida. ¿Y qué creen? No. La muerte de todas estas etapas, de todas estas ideas, la muerte de un sueño, siempre es el inicio de algo más. Nuestra trascender físico, nuestra muerte física, seguramente es la puerta de entrada a algo más, pero todavía no sabemos qué es. Lo que nos da miedo es eso, el no saber qué onda. Entonces ahí es donde recupero ese estado de paz y encuentro este sentido de este propósito de servir al compartirlo, compartir mi propia experiencia. Empecé en redes sociales, ¿no? Yo no sabía ni qué era el Facebook. Éramos 7 personas, ¿no? Familiares en mi perfil y me animo a hacerlo público. Empiezo a hacer algunos posteos, algunos compartimentos de lo que aprendí en la asociación y me llega gente de repente a decirme: ¿cómo puedo trabajar contigo? Oye, ¿das terapia? ¿Cuánto cobras? No, pues nada, si puedo, con gusto te ayudo, ¿no? Sí, porque no lo había yo visualizado como un propósito de servicio. El gran punch fue un día que me escribe un chico, fue una chica, que me dice: oye, eso que acabas de subir me hizo detenerme. Yo pensaba tomar mi vida en mis manos, para que no nos cancelen el video. Yo pensaba acabar con la vida, y lo que publicaste me detuvo. Muchas gracias. Ay, güey. Después me llegó otro posteo de una chica que presenció justo el intento de su primo y que la había alivianado, y entonces ahí yo me sentí con esa responsabilidad de investigar más, de profesionalizarme más, ¿no? A mí. Y entonces aparece, no cabe duda que la vida te pone a los maestros correctos en el momento correcto. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Porque aparece la maestra Patti Vargas del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ay, se bloqueó. Es que le enseñaba a Pepe mis tatuajes, los primeros que me hice, esos quieren decir, se está conectando, es que se me desconectó. Es que les decía aquí, en lo que te desconectaste poquito, que esos fueron mis primeros tatuajes, estos dos que me los hice de maestro y alumno, que sí es cierto, o sea, cuando va a aparecer esa lección, cuando tú estés preparado, va a haber un maestro, y también en la vida, también nosotros somos lecciones para las personas, totalmente. Claro. Claro, y te digo, aparece esto, me invita a hacer otra formación, ahora en la máxima casa de estudios, en la UNAM. Ok. En la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hago ese diplomado de la mano de la maestra Pat, como alumno, e incluso que había que hacer también ahí con ella en el instituto. Padrísimo, porque entendí más todavía los efectos de estos vacíos, ¿no? De estos trastornos. Empiezo a investigar más. Ahí en el instituto también tengo la fortuna de capacitarme con Eduardo Calixto en neurociencia, que es en lo que me certifiqué. Y aparece después, ya estando un poco en paz, Casa Tíbet, me invitan a Casa Tíbet a aprender de espiritualidad, ¿no? Que es muy de la gente que hemos tocado fondo, que buscas algo, pero yo no buscaba algo como la religión, que las respeto todas, como tanatólogo debo de ser muy neutral, ¿no? Y no profesar o no casarme con ninguna, pero hay que buscar una parte espiritual. ¿Por qué? Porque somos los tres cuerpos: cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo energético o espiritual. De hecho, en el entrenamiento ALB trabajo con los tres cuerpos que nos componen, porque fue lo que a mí me ayudó, a salir del tema de adicciones, del tema del dolor, de la pérdida, incluso a resignificar la muerte de mi padre, a resignificar y rescatar, reestructurar, reparar la relación con mi familia, entender mejor el tema de que ya no era en el mundo godínez el trabajo, y entonces ahora sí me aviento un primer curso para crear un taller, ¿no? Que también ahí tengan mucho cuidado, porque también hay mucha gente sacándoles su billete, diciéndoles estrella de las redes. Mentira. Hay mucho trabajo detrás, hay que prepararse mucho, hay que picar mucha piedra, y eso fue lo que y aquí es donde lo relaciono con la lucha libre, ¿no? La lucha libre me enseñó que hay que acondicionarse primero, aprender la técnica, caerse, lastimarse, sudar. Cuesta mucho trabajo llegar a ponerse una de estas. Hay mucho trabajo. Sí. Detrás. De esto, y en la tanatología o en lo que quieran dedicarse cada quien, también hay que prepararse, esforzarse, ¿no? Después de todo el trabajo que se hizo y demás, no se vendió nada, pero dije, ve, está bien, es mi primer intento, vamos a reestructurar, vamos a hacer un cambio, vamos a empezar a ver qué sí funciona, porque es lo que me vendieron, ya vi que no. Y entonces empiezo a trabajar, aparecen bien, postres, terapia, entrenamientos físicos, una escuela de lucha libre, lo que sea. Ten paciencia, tu primer cliente va a llegar, y créeme, después de ese, lo mejor que te puede pasar, y que yo agradezco infinitamente, lo que sucedió conmigo, recomendaciones, y este compa es bueno, y ve con él, y empezó en el... Es lo mejor, la recomendación. Después, bueno, que
acá no me imaginé estar haciendo, ¿no? Sí, fíjate sí, totalmente. Tu mejor publicidad es un usuario, un cliente satisfecho. Fíjate que eso yo les comento mucho porque es la mejor manera de que tú puedas... Y empieza la bolita de nieve. Ajá. Es que como que se bloquea. Y comento eso porque sí, a mí me ha pasado eso que les digo, no, de nada sirve que tengas miles de seguidores si esa gente no te conoce, o amigos, ¿no? Si esa gente no sabe ni lo que haces o no le gusta tu trabajo. Y digo, si tienes poquitos, pero esos poquitos te van generando esa recomendación, yo te aseguro que se potencializa. Se potencializa. Y esto que comentas de que pues hiciste el taller y que no te funcionó, lo platicaba el otro día con mi gerente en el trabajo, de que dice, ¿sabes cómo las personas logran tener éxito? Y yo, ajá, ¿cómo? Equivocándose. O sea, no te digo que se la pasen regándola de que, uy, ya la cagote otra vez, decir, no, sino que las veces que logras, intentas hasta que lo logras, las tienes que pasar, ¿no? O sea, realmente no nacemos sabiendo, no nacemos ¿cómo decirlo? Como que, con esta fórmula me va a funcionar. Entonces tenemos que encontrar un camino. Se nos bloqueó aquí Pepe con la conexión. Ahorita se nos conecta. Ay, perdón. Les decía, es que se desconectó. No, estamos bien. Sí, les decía que la manera de lograr llegar o hacer, incluso decirlo así, tu maquinita del dinero, ¿no? O sea, ¿cómo voy a producir o cómo voy a hacerlo? Pues es equivocándote, porque vas a llegar un día que digas, ¿sabes qué? Esto es lo que me funciona, esto es lo que es para mí, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo ofrezco. Por eso yo estoy ahí totalmente de acuerdo contigo que incluso las personas indicadas van a llegar, porque a lo mejor te iba a llegar por gente que te decía, no, pues no cobras, pues de gratis. Y de gratis, o sea, sí, de repente estás aprendiendo o dices, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer o decir, ¿sabes qué? Yo voy a regalar estas cortesías. Sí, pero pues al final del día a día pues tienes responsabilidades y también el universo funciona cuando hay reciprocidad y fluye. Entonces cuando tú paras eso, pues deja de fluir. Entonces es muy importante que también... Es una ley universal. Sí, la reciprocidad. Sí, es una ley universal, la ley de la reciprocidad, y aplica para sus relaciones sentimentales, laborales, familiares y demás. Siempre tiene que haber un intercambio energético. Un intercambio de energía del dinero siempre es bienvenida. Gracias a todos los que han confiado en mí para sus procesos. Pero justo es esto, empezar a buscar, encontrar tu estilo, encontrar esa imagen, encontrar esa forma de hacer las cosas. Por eso se relaciona para mí mucho la tanatología con la lucha libre. Hago muchas analogías en el entrenamiento de ello, porque es lo que a mí me sigue apasionando, ¿no? Y te decía, en este mismo andar aparecen nuevas oportunidades, aparece la oportunidad de conducir, ¿no? Estoy en una revista deportiva, justamente por este amor al deporte, donde hacemos reflexiones de las frases de los grandes atletas, hacemos reflexión de algunos sucesos en la vida diaria. Con este comparativo de la vida y el deporte, apareció la oportunidad también de estar en radio, un radio por internet, analizando mentes criminales, un programa de Real Crime, ¿no? De crímenes reales, analizando esas mentes, analizando los trastornos. Ay, mira, y acabo de encontrar otra coincidencia contigo, porque a mí me encanta esta parte de, así, pero de los casos reales. O sea, me encanta. O sea, sí. Es que es un gusto, pero no sé cómo explicarla. O sea, pero no de que pasen esas cosas, sino cómo entender a la mente humana, cómo puedes llegar a llegar a esos estados. Sí, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo puedes volverte a alguien así? Sí, o sea, ¿no? Sí, es como que sí. Y fíjate qué curada, les voy a contar una anécdota que obviamente Pepe ya la sabe. Cuando yo empecé el programa y así, pues nosotros estábamos en lo de la lucha, esto ya para 2 años. Y Mario, pues él estaba en la onda de la lucha, hacer las entrevistas y decía, bueno, pues él hace su contenido de lucha y yo hago mi contenido que es de crecimiento personal o como lo quieras decir, ¿no? O sea, como a cada quien se le acomoda el desarrollo y así.
Y decía, y es que yo no voy a entrevistar luchadores como por un respeto y no sé qué. Entonces, se viene la entrevista contigo y que te diga, ay, Pepe, mándame como algo de lo que tú quieras que diga, algo de ti, lo que sea. Y voy leyendo y que ex luchador y yo, se me dio mucha risa, porque dije, o sea, uno, como dice el dicho, uno pone y Dios dispone. Después me tocó estar en Tijuana y estábamos platicando pues ahí con los luchadores, y hay un luchador que vive en San Diego, pero es de aquí en Mexicali, donde nos encontramos en Tijuana. Y platicando igual del programa, dice, pero yo quiero que tú me entrevistes. Y yo, ¿cómo? Yo he mirado tu programa, era otro luchador. Y así, o me tocó, por ejemplo, cubrir a Mario en un programa que tenía aquí en un canal, y la gente, qué padre, no sé qué. Entonces dije yo, bueno, pues, o sea, ¿por qué cerrarnos la posibilidad de, pues, de hacer esto juntos también? Pues, o sea, no hay que limitarnos, o sea, porque la vida te va poniendo. Y la gente nos reconoce como equipo, por ejemplo, de que, ay, ustedes me pasó la semana pasada en una feria del empleo, que llega una muchacha y me dice, tú eres la de la lucha, ¿verdad? Y la de los tatuajes. Y yo toda godines, ¿no? O sea, con mi camiseta de mi trabajo, que pues es mi parte profesional que no he querido dejar, y sí, pues sí me gusta mi trabajo, es lo que hago ahorita, porque siento que se relaciona mucho con lo que me gusta, con los temas de desarrollar y ayudar a las personas a que pues logren su emprendimiento. Pero bien curada, porque me ha tocado así que llego a las ferias y me tocó esta vez de que me puedo tomar una foto contigo, y yo, bueno, o sea, pero la de los tatuajes y la de la lucha. Y si te gusta la lucha, yo, pues, o sea, es algo que me gustaba desde chiquita. O sea, entonces, es algo que de los recuerdos bonitos que tengo con mi papá, de que me llevara a las luchas, o sea, y de estar ahí todo es conectado. En la lucha. Entonces, es algo que digo, bueno, pues por muchos años no lo tuve y lo retomamos, y pues me divierte, ¿no? O sea, a lo mejor mucha gente no lo entiende, pero la lucha libre es parte de la cultura popular de México. O sea, por ejemplo, viste que publiqué que estuvimos ahí con el Hijo del Santo, o sea, yo estaba nerviosa y no era la única, ¿no? O sea, al final de cuentas, decía, todo está conectado y somos un montón, un montón de personalidades. Y las coincidencias, ¿no? Tú y yo a la distancia, y que como hemos platicado, cómo hemos tenido, o sea, gustos de tatuajes, la música, o sea, las cuestiones de la familia, o sea, que te quedas, qué curioso que incluso a la distancia conectas con personas que traen esa vibra. Y yo la verdad que te agradezco esta vez que fuimos Mario y yo a la Ciudad de México, que nos recibieron, o sea, platicamos con tu familia, o sea, yo siento como que los hubiera conocido desde hace mucho. Es como, o sea, es algo bien, bien bonito cómo conectar, y cómo, o sea, cómo la plática, el compartir la mesa, o sea, es una conexión muy chingona. O sea, la verdad que les digo yo, sí se puede, aunque seamos socialmente presenciales, sí hay esas energías que están a la distancia. Sí, y es una de las bondades que dan, es abrazar estos nuevos propósitos. La verdad es que yo agradecido con la tanatología por eso, porque llegué a la conducción gracias a Lisi, te mando un abrazo, Miquel Lisi Snauriza. Llegué a la radio gracias Memo, la gente de Titanio, la gente de P5, la gente de Orbe. O sea, yo y era algo que yo siempre quise hacer, estar frente a una cámara, estar compartiendo un mensaje. Y a través de la lucha libre, de la pérdida de la lucha libre se desata esto, pero también a través de la lucha, digo, entendí que todo es un proceso. Sí. Proceso que hay que prepararse, que hay que pegarla, que no pasa negocio, para tus propias pérdidas, aprender a capitalizarlas a favor y salir siempre más fuerte. Y después de todo este rollo, pues ya son, te digo, voy a hacer 7 años, 8 años de trabajo, de estar colaborando con mucha gente nacional e internacional, haber estado con mis carnales migrantes en 2 años consecutivos, y gracias a Ronald y a la Atrevida de Chicago, romper fronteras y estar compartiendo para mí esta tanatología sin fronteras como herramienta de vida, no como herramienta
muerte, como mucha gente lo cree. La verdad es que para mí ha sido maravilloso. He conocido personas maravillosas como Carmelita, el buen Pepper, conocer a tus ídolos como el maestro Blue Panther, grandes maestros del micrófono, de la locución, de los medios, y pues seguimos sirviendo, seguimos trabajando con todas estas personas que han puesto su confianza en mí, en esta preparación, en esta experiencia. Y pues ya para ir cerrando, yo les decía, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver o por qué nos dice que se va conectando? Porque esta que tengo aquí en las manos es la última máscara que usaste. Máscara que utilicé, los últimos que iba yo a encontrar años después de retirarme de ello. Con lo que hago ahora, no lo hubiera yo creído. Si ven un poco, se ve una calavera, ¿no? Que es el final de la vida, y acá se ve un casco guerrero, que es la vida, es la batalla de la vida y la muerte. Sí. Esta cruz celta de aquí, pues justamente son las divinidades, esa espiritualidad que todos tenemos. Que hay que practicar. Si ven, hay un par de colores. Sí. ¿No? Entre azul y rojo. Es eso que todos tenemos. Esas energías que todos tenemos. Y el más importante, porque prevaleció desde la primera máscara a la última, esta triqueta que es símbolo de vida o la muerte, pasado, presente y futuro, y que son los tres cuerpos que nos componen: físico, mental y energético. Y es lo que hoy trabajo, es este estado de paz, y aquí la traigo también. Es este estado de paz que hoy comparto a través de la autoridad con quien confía en mí para acompañar ese proceso, ese entrenamiento emocional. De hecho, por eso el proceso yo lo llamo entrenamiento, porque es como esto: hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que saber cuándo rendirse, porque también hay esta mentalidad ahorita de nunca te rindas, ¿no es cierto? En la lucha libre, prohibido rendirse. No. Te rindes, te vuelan un brazo, te rompen una pierna, ¿no? En el cuello, la muchísimo. ¿Cuándo dejar ese trabajo horrible, esa relación? Que dejar descansar, dejar trascender a ese familiar que a lo mejor lleva años conectado a vida artificial, y suena bien duro, pero hay que trabajarlo, ¿no? Y es justo lo que hacemos. Ahorita hay una nueva iniciativa, los invito a que nos sigan. Vamos a liberarla en un par de semanas. Esto se llama de vida a Marte, una comunidad antológica. Lo económico es bien importante también, porque hay que ofrecerle a Dios, a la vida, al universo, como cada quien lo entienda, algo para que fluya hacia ti lo que quieres. El estar haciendo estas jornadas de salud, gracias a la doctora Aurora y a la gente de Promisa que me invitaron a sumarme a estos esfuerzos. Vamos para el fin de semana de Día de Muertos. Fíjate cómo empatan las cosas. Vamos nuevamente a hacer labor a una comunidad en Guanajuato, a la comunidad de Jerecuaro, Guanajuato. Entonces todo se va dando. Mi recomendación, porque yo no soy quien para darles consejos: paciencia, persistencia, esfuérzate, no dejes morir el sueño, a menos que sea el momento de rendirse, a menos que sea el momento de dejarlo partir, para ir por un bien mayor, para ir por un nuevo propósito para este momento de vida. Y si este nuevo propósito, como pasó conmigo, repara de dentro hacia afuera, repara los vacíos, repara
lo que dejó la pérdida en ti y repara tus vínculos afectivos, la verdad es que qué bendición. Y si además trae gente maravillosa a tu vida, nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevos sueños que a lo mejor nunca te imaginaste. Yo nunca me imaginé estar, como les digo, en internet, en radio y demás. La verdad es que es maravilloso y yo agradezco infinitamente este nuevo propósito, gracias a la tanatología por devolverme mi estado de paz, gracias a ustedes que confían en mí para llevar a cabo un proceso y compartir esta paz, este estado de paz. Y gracias, Carmelita, por la invitación, la que nos podríamos seguir en algunas restricciones de tiempo. Sí, pero pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravillosa por permitir mostrar a la persona, parte de la persona que hay detrás de Pepe Galván, de esta primera sesión. Va a ir completamente gratis, diciendo sí, que vieron este live con Carmelita para, sí, para toda esa comunidad. Sí, te agradezco y sobre todo me quedo con esta parte que creo que me dejó reflexionando. Regalo del propósito de vida, que sí, como te digo yo, que siempre me ha sonado como muy romántico este término, pero pues es el propósito que tienes en este momento de tu vida. Sí, me suena un poquito más, me resuena un poquito más lógico, como que lo dijeron más, porque sí es cierto, o sea, a lo mejor ahorita tengo, no sé, como cuando somos papás, ¿no? Que cumplimos ese rol durante un tiempo, incluso en la paternidad o maternidad, tenemos diferentes etapas, entonces sí es nuestro propósito en este determinado tiempo de vida, porque sí sería como muy aburrido que tu vida estuviera total y completamente hacia algo todo, pues sí está como que sí te quedas pensando, y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por abrirnos tu corazón, porque pues ahora sí que yo creo que la historia más difícil de contar es la propia, la versión que contamos, lo que pasamos y pues la apertura de decir, ¿no sabes qué? Esto es lo bueno, lo malo, o lo que, no malo, sino lo que me tocó vivir y lo que me tocó aprender, eso se valora mucho. Y te mando pues un abrazote de aquí desde Mexicali y nos vemos en la próxima. Síguenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, pues a Pepe Galván como Pepe Galván ALB. Sí, tiene chanfle, sí, está como que con doble sentido, pero sí no se van a acordar. Muchas gracias, Pepe, te mando pues, un abrazo y muchos saludos allá para la Ciudad de México. No. Gracias a ti, y ya saben, para esta sesión sin costo, mándame un mensaje directo en los mensajeros de Facebook, Pepe Galván ALB, en el mensajero de Instagram, pepegalván.alb, mándame la palabra quiero, así cortito, quiero, en los mensajeros, y yo les mando el QR a mi comunidad exclusiva de WhatsApp, donde están fechas de los talleres, donde pueden apartar su lugar en la agenda para entrenamientos 1-1, donde pueden preguntar para esas conferencias, ese taller en línea o presencial, y pues donde también están los links en ambas redes hacia un montón de contenido gratuito que hemos hecho en estos 7-8 años de labor, que a lo mejor puede traer esa primera patadita, ese primer impulso a mejorar nuestra vida. Gracias, Carmelita. Gracias pues a todos los que vean este video, denle like, suscríbanse y recuerden que la vida no es la misma siempre, que a veces tenemos que quedarnos solo con el recuerdo, el maravilloso recuerdo de lo que fuimos, y empezar a trabajar en lo que somos y seremos a futuro. Gracias, Carmelita. Muchas gracias, un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.